Bonjour à tous, bienvenue. Nous va continuer avec les apprentissages de les verbes être. Ah non, pardon, les verbes aller, les verbes venir, les rentrer et tous las que venir, revenir, entrer, retourner. Et aujourd'hui, nous va apprendre les trains de unión, les trains d'union. Vamos a ir aprendiendo. Esto dice, es un signo gráfico que se utiliza en francés para unir dos palabras. Es lo primero que vamos a ver porque en varias ocasiones hemos hecho lecturas donde se nos ha olvidado, a lo mejor, pues cómo se unen ciertas palabras dependiendo si terminan en vocal, o consonantes mudas, si se tienen que unir con la siguiente palabra, que inicia en vocal o inicia en H, entonces es importante. Tenemos aquí el primero que dice, en palabras compuestas, como por ejemplo, arc-en-ciel, 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 grand-mère, rendez-vous, porte-clés. En este caso, estamos viendo que estas líneas o este guioncito, estas rayitas que están en medio, no están puestas así nada más, porque sí, sino que deben de ir allí, tenemos que colocarlas allí, porque son palabras compuestas. Sabemos que si simplemente decimos arc-en-ciel, significaría arco en el cielo. Pero esto es arco iris. ¿Es una sola palabra? No, son dos, igual que en español. Pero estas palabras, entre otras, tienen que escribirse siempre respetando el guioncito que tenemos aquí. Entonces acá es arc-en-ciel, grand-mère, rendez-vous y porte-clés. Son las que tenemos aquí. Y ahí nos pide acá un ejemplo. Miren, nos dice acá que pongamos de ejemplo. La abuela de Pedro vive en un pueblecito. Vaya. Utilizamos aquí la palabra grand-mère y diría, la grand-mère de Pedro, vamos a hacerlo para acá. La grand-mère de Pedro vit dans une petite ville. La palabra grand-mère no deberíamos de olvidar que se tiene que escribir siempre con ese guioncito, con esa rayita, porque, bueno, aparte de que es una palabra compuesta, también hace un poquito de liación. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. No es grand-mère, sino la grand-mère de Pedro vit dans une petite ville. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Siguiente. Dice, bueno, acá entonces, en las palabras arc-en-ciel, grand-mère, grand-père, también cuando hablamos de las familias políticos, belle-mère, también acá se utilizan estas. Vieux-père. También en estas, por ejemplo, también se utilizan suegra, suegro. Igualmente se utilizan los guioncitos para indicar separación o unión entre dos palabras. ¿Ok? Vamos a ver. La siguiente. ¿Ok? Acá. Dice, número 2. Después de los prefijos que tenemos acá, se supone que tendría que utilizarse el guioncito. Después de après, arrière, avant, ex, non, demi, mi o su tendrían que utilizarse. Tenemos aquí, por ejemplo, una oración que dice, ayer por la tarde le esperamos durante media hora. ¿Dónde es que vamos a tener aquí la palabra con el guioncito? Cuando digamos media hora, o sea, demi-heure, demi-heure. En demi-heure
es donde vamos a tener la palabra con, acá. Ups. Esperen. Se me eche un poquito más chiquito. Ahí está. Acá. Hier après-midi, nous vous avons attendu une demi-heure. Y tenemos también après-midi. Mire, está après, que es una preposición, es un prefijo. Y lo tenemos acá por ayer por la tarde. Por la tarde. En este caso, no literalmente va a decir por. Aquí diría algo así como después o después de la ayer después de la tarde o por la tarde podría ser lo más lógico. En este caso, la traducción dice nous vous avons attendu une demi-heure. Tenemos dos palabras en las cuales tenemos que colocarle el guioncito para indicar un tren de unión, ¿ok? Acá podemos decir après-midi, 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 demi-heure, 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 ¿ok? Veamos la siguiente. Dice la número 3. Después de la preposición que la hemos visto en varias ocasiones, la preposición cuando indicamos aller o venir con una, ¿cómo se dice? Con el verbo aller o el verbo venir, se utiliza para destino, ¿no? Entonces dice, cuando va seguida de otra preposición. Devant, de al encuentro de. Dehors, de fuera de. Dessous de. Perdón, por encima de. Dessous de, por debajo de. De la de, más allá de. Y tenemos acá, dice, nuestros amigos habían venido a nuestro encuentro para darnos la bienvenida. Nuestros amigos habían venido a nuestro encuentro para darnos la bienvenida. Al encuentro. Devant de. Vamos a ver, aparte de eso, quiero ver. También vamos a utilizar. No sé por qué no. Se queda esto trabado. Nos amis étant venus à notre rencontre pour nous accueillir. Pour nous accueillir. Bye. En este caso, vamos a tener dos opciones. Decimos, pero ¿cómo así que dos opciones? Bueno, nos amis étant venus à notre rencontre. Rencontre es lo mismo que decir, vamos a poner, uy, me equivoqué. Nos amis étaient venus à notre devant nous accueillir. Entonces, si utilizaríamos con devant de, entonces sí tendríamos que usar esa expresión, pues por supuesto con guioncito. Pero si no, podemos utilizar rencontre, rencontre. A ver, luego tenemos la siguiente. Entre un pronombre y el adjetivo même, même, y no dice meme, no, même, même que significa yo mismo o mí mismo, como está aquí. Moi-même, toi-même, lui-même, nous-mêmes. Este même se utiliza con todos los pronombres. Moi-même, yo misma. Toi-même, tú mismo. Lui-même, el mismo. Bueno, lui-même es para él y para ella. Y nous-mêmes, nosotros mismos. Y luego con los plurales que no están aquí también se utiliza, que sería el de ils o els mêmes. Ok, ahí le falta el accent circunflex. Perdón. Pero no lo puedo ver. No lo puedo hacer, perdón. Acá, même.
Y luego dice en la siguiente, me lo ha pedido ella misma. Entonces sería, en este caso, él, voy a poner aquí, ups, porque se me fue para arriba. Acá, él, acá. Él me la demandé el mem. ¿Por qué aquí dice me la demandé el mem? Él me lo ha. ¿Qué cosa? Algo. Me lo ha. Por eso está ahí el la, porque estamos hablando de algo que quiere ella misma. Entonces acá, el mem. Lui mem. El mem. Moi mem. Cuando quieran decir mí mismo, en francés, sí existe el mí mismo, que es el moi con el mem. ¿Ok? El mem se utiliza, por ejemplo, cuando queremos decir la même chose. La même chose. Ok, la même chose. Aquí, utilizando el acento, el accent circunflex, pero la même chose es cuando decimos la misma cosa. O sea, lo mismo dio. Cuando nos quejamos o decimos que algo es exactamente igual a algo más. La même chose. Ok, y así nos queda. Vamos a ver lo siguiente. Dice, en la número 5, entre el verbo y el pronombre a la forma interrogativa. Usualmente cuando hacemos una pregunta, casi siempre se hace con el verbo, con la conjugación del voulez. Voulez es, digamos, una regla. Voulez, como acá que dice, ¿quiere una taza de café? Voulez-vous? Voulez-vous? Esa expresión de voulez-vous es la que más suele utilizarse cuando queremos preguntar si alguien desea algo. El voulez-vous es como el would you like en inglés. Would you like a cup of tea, a cup of coffee? Y aquí, voulez-vous une tasse de café? Voulez-vous, ¿ok? Entonces, es acá. Y acá vemos que aquí va el guioncito. Son expresiones, momentos, situaciones en las que no se nos debería de olvidar. A veces lo pasamos por alto, pero el pasarlo por alto realmente afecta no mucho, porque siempre se va a entender lo que usted está diciendo. Lo único que denota, pues, que no se ha interesado por aprender estas cosas tan, no sencillas, pero muy, 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 digamos, íntimas del idioma francés. Tenemos otra acá que significa delante de. Si, la. Celui-ci, celui-là, celle-ci, si, Jean. ¿Ok? Celui-là delante de. O sea, aquí. Celui, pero con el sí y con el la. De cuando decimos allí, acá. ¿Ok? Y tenemos acá lo que significan cada una de ellas. Acá dice, estos días, sería no sería con el Luis, tenemos un tiempo magnífico. Nous avons un magnifique. Ok. Ups. Ces jours-ci, nous avons un temps magnifique. En este caso vamos a tomar en cuenta que el celui también se utiliza cuando vamos a hablar de algo masculino, de algo femenino, de cerca, de lejos, pero también en plural. Y acá, por ejemplo, faltó este, que es este, el C. C sí o C la. Este C con el sí y con el la, bueno, va a indicar, ¿no? C es C separado por una palabra, más el sí es de estos, o sea, de algo cercano. De esto, o sea, de aquí. Esto. Aquí. Y por otro lado, con el la, se la,
que dice la, que va al revés, la, la rayita, el acento va al revés, pero ahí se la corrigen. El la sería de esos, o sea, de allá. Sí, esos, eso, allá, eso, allá. Ok, pero es cuando nos referimos a plural. Por ejemplo, acá que dice estos días. Ces jours-ci, estos días aquí, estos días por acá. No dice en la traducción por acá ni por aquí, pero se entiende. Estos días aquí, estos días por acá, tenemos un tiempo magnífico. O sea, no necesitamos en la traducción decir aquí ni acá. ¿Ok? Entonces nos queda de este modo. Luego nos dice que tenemos, dígame, Vania. En esta oración, sé yo sí, que es estos días aquí, se Ujú. podría omitir el sí, sería solo sé yo. No se No, traduciría literal como estos días, no. no, tiene que ser porque la expresión es sé sí o sé la, sé sí o sé la, pero con la forma en plural se pone o se escribe más bien el nombre de estos qué, estos días, estos meses, estos lugares, estos fines de semana, aquí o allá, ¿verdad? Se separan por esa palabra que indica un tiempo, un momento, un lugar también. Y no necesariamente es la traducción de estos, sí, el la, son únicamente este, aquel, esta, sino que también pueden significar, por ejemplo, si hablamos en el primero que dice, celui-ci, este mismo, cuando usted indica un lugar a donde quiere. ¿Se acuerdan de un diálogo donde decía el mesero, el servir, vous préférez cette table ou celui-ci ou celui-là? Le ofrecía, si quiere celui-ci, esta mesa o celui-là o aquella. Aquí dice este mismo, aquel mismo, pero no nos referimos al pronombre, como arriba que decía moi-même, este mismo, yo misma, no. Pero en este caso, cuando vamos a mencionar, cuando se menciona el nombre de estos días, estos meses, estos años, estas mesas de aquí, estas mesas de allá. Entonces, cuando se menciona en la oración, sí lo vamos a separar por el nombre, separando el celui con el la o con el sí, o en el caso de que sea plural, el sí, el se con el sí o con el la. ¿Ok? Ahora, cuando no, en la oración no necesitamos mencionar el nombre, sino más que una sola vez, entonces decimos, vous préférez cette table, celui-ci ou celui-là. Es diferente. Usted desea esta mesa de acá o de allá, porque en la misma pregunta, en el mismo momento, está haciendo está indicando cómo está diciendo cuál es su gusto, si este o el otro. Entonces, no menciona en medio de ellos la tabla, porque solo la menciona al principio. ¿Me doy a entender? Sí, sí, ¿Sí? gracias. Ok, de rien. Vale. Luego tenemos en la otra, en la número 7, que es después de la, ¿en qué? Después de la, en las siguientes palabras. La U, la va, la dessus, la dessus. Después de la, en estas expresiones. A lo lejos, detrás de los árboles, se divisa el castillo medieval. En este caso, vamos a poner aquí
a em, à la va, nous regarde, nous devisons. Podemos utilizar devisons. Uy, me salí del cuadrito, lo siento. Ay, tengo sueño. Derrière. Ujú. Ay, no, no me agarro el cuadro. Ahí está. Ahí está. À la va, derrière. Nous devons les châteaux. Uy. Ahí está, creo que me quedé. À la va derrière les arbres. Es como muy literal. Mire, on aperçoit. Aperçoit. Podríamos utilizar voir, regarder, pero divisar es aperçoit. En francés, aperçoit. Aperçoit. Le château médiéval. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces la va con el guioncito. Aquí está la tilde. Ok, nos queda de este modo. Luego, otra cosita en la cual tenemos que utilizar el guión o el tren de unión es en los números. Por ejemplo, si recuerdan a partir del número, ¿qué? 13, 14, a partir del número 17 para allá, ya son números que se escriben con dos palabras. Entonces, disap, di, guioncito, sap, 18, di, guioncito, wit. Y así vamos avanzando. Y aquí dice en los números, a partir de 17 hasta 99, 25, 32, 66, 78, etc. A partir del 17, todos los números. Después del 21, todos los números, perdón, hasta llegar hasta el 19. El 20 no, porque recuerden que los números, perdón, el 21 no, ni el 31, 41, 51, 61, 81 se dividen por en vez de ponerles el guioncito, en esos números que decimos, y uno lo dividimos por el en vez del guioncito, ¿ok? Pero con todos los demás sí. Luego dice, excepto cuando se utiliza la conjugación, bueno, ahí se las había puesto de una sola vez, 21, 31, demi es invariable cuando es parte de un nombre compuesto. Acá, este demi se refiere a lo de acá arriba. Demi, o sea, es invariable en qué sentido, que se puede utilizar para demi-bouteille, por ejemplo, media botella, demi-heure, demi-jour, mediodía, media hora, media tarde. ¿Que dónde es que estaba el demi? Por aquí estaba, ¿no? Pero es invariable. ¿En cuál? En el punto 2. En el punto 2, ahí está, cabal. Gracias. Entonces, dice que es invariable en el sentido de que lo podemos utilizar, no varía su uso con el guioncito si se va a utilizar para hablar de tiempo, de espacio o de medias cosas, medios objetos, medio queso, medio sándwich, también se va a utilizar en ese sentido. Luego entonces tenemos acá, dice, sépare les mots entre les questions. No olvide que en algunas preguntas necesita agregar el guión. Aquí tenemos estas preguntas, miren, todas son preguntas, la 4 hasta la 5, pero ¿qué es lo que tienen estas? Bueno, están las palabras completamente, las preguntas, perdón, están correctamente escritas. Lo que no están es separadas, o sea, no tienen la separación. Por ejemplo, en la primera es cuando decimos de u viens tu maintenant. ¿Será que en este caso tenemos que colocarle el guioncito en algún lado? ¿Será entre du y viens o será entre viens y tu? Du viens tu maintenant? Du viens, ¿habrá algún tren de unión acá? Si revisamos, por ejemplo, ¿será esta? No, porque no hay ninguna de estas. ¿Será esta? No, porque ni siquiera está celui, ni siquiera el plural. ¿Será esta? No habla de moi-même. ¿Será esta? Miren, aquí está. ¿Vea?
después de la preposición u, cuando va seguida de otra preposición. Devant, u de sur, u de su, u de sur, u de la. En este caso, podemos decir, bueno, pero bien no es una preposición, es un verbo, pero indica un lugar, no una procedencia. Entonces, aquí lo vamos a utilizar, pero no es, aquí se lo voy a poner en otro color mejor. Aquí. Du viens tu, ok, du viens tu, du viens tu. ¿Y por qué? Porque está después del U. Ahora, en este caso no es el AU, sino que es el U, que es el U. Hay que recordar que el U, vamos a ponerlo por aquí por si no se, por si no se acuerdan, tenemos U y tenemos U. ¿Ok? Son dos preposiciones o dos palabras para indicar. Una es una conjunción y la otra es una palabra de pregunta. Esta es de dónde, ¿no? ¿Dónde? Y esta es de cuando decimos o, cuando queremos elegir algo. Vous voulez manger pomme ou mango. Quiere comer esto o lo otro, ¿ok? Una cosa o la otra. Entonces, ¿estamos en lo correcto aquí de poner el guioncito? Porque cuando me fui para arriba y les dije que era el U, nadie me dijo, me observó algo. ¿Es la misma preposición? No, No. es con A. Exacto. Entonces no es la misma. Por lo tanto, acá no. Por eso la indicación dice, en algunas oraciones será necesario colocar el guioncito. ¿Ok? Bueno, de la 2 a la 5 queda de tarea. Lo vamos a discutir el día de mañana en clase, primero Dios. ¿Ok? De la 2 a la 5, la hacen por favor. No me la van a enviar. Aquí la van a compartir. ¿Ok? Pero si tienen dudas, igual me pueden preguntar. Recuerden que las oraciones están completas, son preguntas, pero hay que separar las palabras, hay que separarlas para ver si en algún lado necesitan alguna preposición o no, ¿ok? Merci por ton atención. Espérense. En una no van a encontrar ni el lui ni el la juntos. No los van a encontrar, pero sí está por ahí el se. Entonces, el se, se lo voy a poner acá. Mejor, es que la acabo de ver. Es que se tu viens de, uy, de la, ya se está trabando. Biblioteca. Escribí su viens de la biblioteca. Hacerlo aquí así. Ok. Es que se viens de la biblioteca. Acá vamos a tener doble guioncito. Es que tú, en este C. ¿Por qué? Porque antes de C hay una forma de pregunta o un verbo y después está un condicional de pregunta, que es el que. Entonces, esta expresión, cuando ustedes utilicen es que tú vienes de la biblioteca, es que significa como o sea que, entonces, o sea que vienes de la biblioteca, entonces vienes de la biblioteca, ¿ok? Eso, entonces en este tipo de expresión, esta expresión se la tienen que aprender así, es que, es se, que se pronuncia es que, sí vamos a utilizar siempre guioncito antes y después del C, ¿ok? Vaya, entonces de la 3, la 4 y la 5 creo, esas les quedarían a ustedes de tarea, no se les olvide, ¿ok? Merci por ton atención y participación, mes amis. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir.